Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Y hoy estudiaremos bajo el tema El camino a la cruz. Partamos por decir, amados hermanos, que la crucifixión del Señor Jesucristo es el acto más atroz de apostasía y de rebelión cometido alguna vez contra Dios. El pueblo judío había esperado durante siglos la venida del Mesías, ese Mesías que los salvaría, que los redimiría, que libertaría a la nación de la opresión de los invasores extranjeros. Pero cuando Jesucristo vino a la tierra, lo rechazaron. Así está escrito en Juan capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No les importó a estos hombres de esa generación incrédula y perversa las enseñanzas de autoridad de Cristo, como fue registrado en el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No les importó las palabras y su doctrina maravillosa, según se registra en Mateo 7, 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Tampoco les importó entregarlo a pesar de ver su poder, de ver su gloria manifestada sobre los demonios, sobre el mundo natural, sobre la enfermedad y aún sobre la muerte. Porque aún viendo su gloria, amados hermanos, lo rechazaron y lo entregaron para que muriera en una cruz. Pero si bien parecería que el camino a la cruz de Jesús comenzó esa noche que fue arrestado en el huerto de Getsemaní, según se describe en Lucas 22, 54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Si bien parecería que este es el inicio del camino hacia la cruz, debo decirles que este no es el inicio. El camino hacia la cruz había iniciado en el cielo, en el lugar de la morada de la Trinidad. En la eternidad pasada, allí inició el camino a la cruz. No fue que el Señor Jesucristo llegara a la cruz al azar, porque cada paso que Cristo dio estaba preordenado por Dios y lo llevaba a la cruz desde antes de la fundación del mundo. Así estaba escrito en Apocalipsis 13, 8, se nos dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que antes que el mundo fuese, ya estaba establecido que el Cordero debía haber sido inmolado. Contrario a las falsas enseñanzas de algunos, la muerte de Jesús no le llegó a él como una sorpresa, sino que él tenía pleno conocimiento de que era necesario que se cumpliera todo lo que Dios había determinado según su voluntad. Y por eso lo dijo en reiteradas ocasiones, como en Lucas capítulo 22, verso 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. No fue que un día arrestaron a Jesús y él dijo: ay, ¿por qué me arrestan? No, él sabía que había de cumplir lo que las escrituras hablaban de él. Cuando miramos atrás y queremos precisar el momento exacto en el cual el Señor inició su camino hacia la cruz, debemos trasladarnos a un tiempo cuando el hombre no existía. El camino a la cruz, iglesia, inició en el cielo, y el primer paso para que Cristo caminara hacia la cruz fue a la vez el mayor acto de humildad que se haya visto y del cual se tenga registro. El primer paso hacia la cruz de Jesús fue cuando Él se despojó de su deidad, se despojó de sus privilegios para decidir voluntariamente ir y morir en la cruz. Él debía hacerse hombre
Pero antes de hacerse hombre, Él debía despojarse de todos los privilegios y prerrogativas divinas. Por esto Él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó voluntariamente de su deidad para hacerse hombre, porque Dios no puede morir, pero un hombre sí. En Filipenses capítulo 2 se describe: haya pues, dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Nadie le quitó nada, Él quiso hacerlo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él fue totalmente hombre. No es que parecía un hombre, Él era 100% hombre, pero a la vez 100% Dios. Y es un gran misterio. El segundo paso a la cruz también muestra una humildad sin igual de parte del Señor, quien no solo se despojó de su deidad, sino que se encarnó. Y esto es algo paradójico: el Creador se hizo como una de sus criaturas, porque el camino a la cruz era un camino trazado sobre la humillación, era un camino descendente de la deidad, de la gloria al polvo. Jesús iba descendiendo, iglesia, descendiendo y descendiendo cada vez más. Jesús no se aferró a su trono, Él no se aferró a sus privilegios, Él no se aferró a su deidad, sino que se despojó. Amados hermanos, Él quiso quitarse como quien se quita un traje para hacerse uno de nosotros con un propósito superior. El otro término importante de este pasaje de Filipenses 2 es el término despojó. La antigua palabra griega para despojar es kenosis, que implica vaciarse por completo. Eso significa que Jesús, en su camino a la cruz, voluntariamente se vació a sí mismo, se vació de su gloria, de esa gloria que había tenido con el Padre antes que el mundo fuese. Se vació de su poder, porque todo lo que hizo en esta tierra lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Y se vació de su riqueza. Y por eso el apóstol Pablo utiliza una perfecta ilustración de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando tomó el ejemplo de alguien que es muy rico, pero que se vacía de sus posesiones para que su riqueza sea transferida a alguien que es más pobre que él. En 2 Corintios 8:9 se nos recuerda esta ilustración, hablando de lo que hizo Cristo, del vaciarse, del despojarse. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia es el regalo no merecido, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. Así que Él, por amor, en un acto de gracia desmedido, siendo rico, porque Él es el dueño de todo, todas las cosas fueron creadas por Él, para Él y en Él, y Él es el dueño y sustentador de todas las cosas. Pero decidió empobrecerse, despojarse, vaciarse, para que nosotros hoy seamos enriquecidos. Como vemos, amados hermanos, cada paso que Cristo dio hacia la cruz hacía que el Señor descendiera. Ya estaba despojado, estaba sin apegos, ya no se aferraba a su deidad, y en esa condición de despojo, de pobreza total, decidió venir a la tierra. Ese fue el siguiente paso hacia la cruz. El Hijo despojado vino a la tierra como un indefenso niño,
no de una familia noble, ni rica, ni reconocida, sino en una familia humilde. Terrenalmente, amados hermanos, 30 años atrás inició su camino terrenal hacia la cruz. Él nació en una pequeña aldea, no nació en Jerusalén, que era la capital. Se humilló aún más. Nació en Belén, un poblado alejado y pobre. Allí sigue su camino, despojado de su deidad, empobrecido, despojado de sus ejércitos celestiales. Va caminando hacia la cruz en la tierra. Y nació en el nacimiento más humilde del que se tenga registro de un rey, porque al nacer lo hizo en un establo con un pesebre por cuna. Un pesebre es una canoita donde comían los animales. Allí pusieron el cuerpo recién nacido del Rey del universo. Despojado, se humilló, caminando hacia la cruz. Es lo que dice en Lucas 2:7: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El Rey del cielo no tenía un lugar donde nacer. Después de nacer en pobreza, Jesús continuó su viaje hacia la cruz. Su viaje hacia la cruz lo llevó a Egipto, cuando siendo aún un bebé fue perseguido por el rey Herodes, que buscaba matarle, como se registra en Mateo capítulo 2 verso 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará el niño para matarlo. Muerto Herodes, Jesús continuó su camino hacia la cruz. Y fue cuando Dios lo trajo hacia Nazaret de Galilea. Así está registrado en Mateo capítulo 2 versos 19 y 20. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Allí en Nazaret continuó sus pasos hacia la cruz. Él creció y se fortaleció y preparó su camino hacia ese momento crucial para nosotros. En Lucas 2:52 se nos recuerda que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mire qué humillación tan grande. El ser más sabio del universo aprendió sabiduría poco a poco. El más alto, el Altísimo, creció poco a poco en estatura. El lleno de gracia recibió gracia para con Dios y para con los hombres. La historia narra que en su camino a la cruz lo hizo en medio de la incredulidad aún de sus propios hermanos. Sí, María tuvo hijos con José, así está escrito. Pero aquellos que escucharon tal vez la narración de la anunciación del ángel por boca de María, esos mismos que lo veían a él y que sabía que era diferente a ellos en todo, no le creyeron. No hay nada peor que no le crean en su propia casa, ¿sabe? Y esto le aconteció al Señor. En Juan capítulo 7 versos 3 al 5 se nos describe: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ellos sabían que Jesús hacía unas cosas diferentes, que era un niño diferente. Y el verso 5 aclara por qué decían esto: porque ni aún sus hermanos creían en él.
pero Dios lo fortalecía en su camino, hasta que cerca de los 30 años, Dios le llevó en un viaje al río Jordán, donde fue bautizado por el Bautista, y camino de la cruz él tenía que recibir el poder de lo alto. Por eso camino de la cruz él fue ungido con poder del Espíritu Santo. Y camino de la cruz el Padre debía testificar de él. Por eso el Padre testificó durante su bautismo. Así está registrado en Lucas capítulo 3 versos 21 en adelante. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Con esta confirmación y con esta unción, Jesús siguió su camino hacia la cruz. El verso 23 describe, Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. A esa edad comenzó el Señor a predicar, a enseñar y a hacer discípulos. Era parte de su camino hacia la cruz. Luego de esto, él fue tentado por el diablo, y era parte de su camino hacia la cruz que él venciera a Satanás en el desierto. Solo con la palabra, repitiendo una y otra vez, escrito está. En su camino hacia la cruz, él tenía una labor importante que hacer, y era anunciar la verdad a sus paisanos, a sus familiares cercanos. Y por eso él comenzó a predicar allí en Nazaret, en las aldeas donde lo conocían. Pero también en su camino hacia la cruz él fue despreciado y no le creyeron. Y esto seguramente pudo haber traído frustración al Jesús humano, al Jesús encarnado, pero era parte de lo que se necesitaba para llegar a la cruz. En Marcos capítulo 6 versos 4 en adelante se describe: Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Así fue el camino del Señor. La incredulidad constante de la nación de Israel marcó el ministerio público de Cristo. A pesar de que sanó enfermos, a pesar de que libertó cautivos, a pesar que resucitó muertos, su camino a la cruz estaba plagado de incredulidad. Y sus hechos eran tan poderosos que registra la Escritura que Jesús tomó gran fama en toda la nación. En Lucas capítulo 4 verso 14 se nos describe: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Lucas 5:15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Pero a pesar de que Jesús predicaba con autoridad, a pesar de que Jesús sanaba a los enfermos, los hombres no creían en él como el Mesías. Después de ministrar cerca de 3 años en todo Israel, después de predicar hasta en Samaria y por fuera del otro lado del Jordán, enseñando y dando testimonio de su poder, seguían sin creer en el Señor. Al final de su ministerio terrenal, su camino a la cruz lo llevó a Jerusalén. La última semana de la vida terrenal de Cristo fue un camino lleno de mucha actividad. Ese camino que había iniciado en la eternidad pasada
y que lo había llevado a los 33 años de edad a Jerusalén para ser crucificado. Fue bastante controversial, dicen algunos. La última semana del Señor fue frenética en términos de todos los acontecimientos que al final lo llevaron a la cruz. Él fue recibido como Mesías, Rey, se describe en Mateo 21:9, acompáñeme allí. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. ¿Se imagina usted ese recibimiento? Era el recibimiento propio de un rey. Pero solo unos días más adelante, ese al que habían aclamado como el heredero de David, ellos mismos gritarían delante de Pilato: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. En su camino hacia la cruz, Jesús purificó el templo y por esto fue odiado de muerte por los principales sacerdotes. En Lucas 19:45 se describe: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. La conspiración también hacía parte de su camino a la cruz. Camino a la cruz, su autoridad divina fue desafiada. Fue instigado por sus enemigos una y otra vez, buscando alguna imprudencia en sus palabras para acusarlo con los romanos de sedicioso, como sucedió en Lucas capítulo 20 al 26, cuando echándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderlo en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Qué palabras tan maravillosas, pero estaban cargadas de engaño. Verso 22, ellos preguntaron: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? ¿Sabes? Si Cristo hubiese dicho que no, ellos lo hubiesen acusado con el gobernador de rebelde, de sedicioso, que estaba impidiendo que el imperio romano recaudara impuestos. Pero si hubiese dicho que sí, lo hubiesen acusado de traidor del pueblo. Mas él, comprendiendo, verso 23, la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la descripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Esa misma semana, camino de la cruz, el Señor Jesucristo predijo la destrucción del templo de Jerusalén. En Lucas 21:5 se describe: y a unos que hablaban que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido, como en efecto ocurrió en el año 70 de nuestra era, cuando los romanos destruyeron totalmente el templo de Jerusalén. Camino a la cruz, Jesús tomaría su última Pascua con sus discípulos e instituiría el sacramento de la Cena del Señor. Pero antes de ir a la cruz, Jesús tuvo tiempo para anunciar las grandísimas promesas que el Padre había enviado para que usted y yo las conociéramos, esas promesas eternas de Dios dadas solo a sus hijos. Promesas como esta, dichas la misma noche que fue entregado,
Juan 14, 1 al 4, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Camino de la cruz. Jesús nos dijo en Juan 14, 13, 14: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Camino a la cruz, Él nos prometió enviar a la tercera persona de la Trinidad. Juan 14, 16 al 18: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Camino a la cruz nos dio paz, diciendo en Juan 14, 27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Camino a la cruz, iglesia. El Señor también dio una advertencia a cada uno de nosotros, sus discípulos. Juan 15, 18 al 20: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Juan 16, 1 al 4: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pero también camino a la cruz, mientras daba uno y otro paso, Él selló el destino de la nación rebelde y de los incrédulos que lo crucificarían. Así fue escrito en Mateo 25, 41: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Todo esto hizo Jesús mientras iba camino a la cruz. Finalmente su camino a la cruz lo llevó a ser traicionado por uno de sus discípulos. Lo llevó a ser entregado y a ser vendido por solo 30 piezas de plata, y a ser arrestado por los guardas del templo, y luego ser interrogado y abofeteado y escupido y torturado. El camino a la cruz de Jesús no fue un camino de rosas, sino plagada de espinas, de humillación, de dolor. Pero era el único camino que podía recorrer. No había otro camino a la cruz. No había tal cosa como un camino tranquilo, un camino sin preocupaciones. Nació, vivió sin ningún problema, y un día cualquiera lo crucificaron. El camino a la cruz llegó cargado de dolor, y al final de sus días Jesús, al final de ese camino, encontró la cruz y cargó la cruz. Así está escrito en Juan 19, 17: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Este es el camino de humillación que siguió Cristo. Este es el camino de descenso desde su gloria en el cielo a la humillación absoluta en la tierra. Este es el camino en el cual Él tomó forma de hombre, en la cual se humilló a sí mismo hasta hacerse un siervo, y un siervo obediente hasta la muerte,
y muerte de cruz. Ese camino a la cruz, iglesia, lleva a la muerte física, pero con su muerte Él satisfizo la demanda de justicia del Padre, dándonos la única oportunidad para ser salvos de la ira venidera. Es gracias a que Él tomó el camino de la cruz que usted y yo hoy tenemos una única oportunidad de ser salvos. Él recibió la cruz, Él tomó el castigo que es el que usted y yo merecíamos, el castigo, el pago por nuestra paz con Dios fue que Él descendiera y tomara el camino de la cruz. Y estando totalmente vaciado, siendo perseguido desde niño, siendo traicionado, siendo humillado y torturado, fue muerto en la forma más dolorosa posible, en la agonía de la cruz. Su camino lo llevó a morir como un malhechor. Siendo inocente, se hizo maldición por nosotros al ser colgado en un madero. Ahora nos resta, amados hermanos, después de conocer cuál fue el camino de la cruz, que inició en el cielo y terminó en el Gólgota, nos resta poner nuestros ojos en Jesús y seguir su camino, tomando cada día nuestra cruz como Él lo ordenó. Él dijo en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es nuestro camino ahora también. El camino que Él tomó hacia la cruz, el camino de la humillación, el camino de la persecución, el camino de la difamación, el camino de la muerte. Es ahora su camino. Gracias por seguirnos.